les he compartido en muchas oportunidades que a mí no me gusta el abuso. Y Dios me hizo recordar que no me gustaba el abuso casualmente porque no me había dado cuenta que cuando era niño sufrí ese bullying. Entonces, yo a raíz de eso fue que me preparé para enfrentar la vida de repente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No me gustaba mucho, nunca he visto el abuso, siempre, nunca me gustaba. Y siempre sacó cara por todo el mundo, venían al barrio cuando era más chiquillos, agarraban y decían, a veces venían en grupo unas personas, venían en grupo otros chicos a asustar en el barrio, y agarraba y me decían, César, yo salí ahí, y yo me iba delante de ellos y todos me seguían. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso es lo que pasó. Entonces yo me di cuenta de que toda la preparación que tuve y todo el hecho de que no me gustaban las personas abusivas o aquellas que se creían la última chupada del mango, la última Coca-Cola del desierto, era porque yo había sufrido bullying y no iba a permitir que los demás, no me gustaba el abuso. Entendí. Entonces yo pensé que tenía enemigos de niños, adolescentes y también de grandes. Y hasta hoy de repente a veces me confundo. Pero cuando llego a los caminos del Señor, entrego mi vida, descubro un pasaje bíblico que me hace ver ciertas cosas que están escondidas allí. Y entiendo, porque en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay una guerra que no se ve. Mi lucha no es contra las personas, no es contra los seres humanos. Mi guerra, mi batalla no es contra las personas que yo vea, quien sea, así me haya hecho daño. Mi batalla, mi lucha y mi guerra, dice las Escrituras, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, entiendo que hay una guerra que no vemos con nuestros ojos, lo dicen las Escrituras, pero es más real aún que lo que vemos, porque existe. Y si existe, o sea, es porque es real. Y si Dios lo dice, porque es real. Ahora, entendemos que nuestra lucha no es contra las personas, pero acá hay un punto muy claro. Dice que son principados, son potestades, son gobernadores. Eso quiere decir que son espíritus territoriales. Porque cuando hablamos de principados, viene de príncipe. Entonces un príncipe es, digamos, el que tiene autoridad sobre un territorio, sobre un país, sobre una ciudad, sobre una región. Es príncipe. Gobernadores. Hay gobernadores, cada vez que un presidente asume el mandato en el país, saca a todos los gobernadores y pone gobernadores de su gobierno en cada distrito. Yo he conocido algunos gobernadores, no de las tinieblas, sino del distrito de Coma, amigos míos que han sido gobernadores. Y ellos son representantes del gobierno de turno, son representantes. Entonces, eso quiere decir que las tinieblas están organizadas estratégicamente, están bien organizados, porque dice que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahora, acá viene el asunto. Yo he visto, y nosotros también en algún momento, decimos lo siguiente, ¿no? El diablo me atacó, el diablo me hizo esto. Y de repente no lo hizo literalmente, pero muchas veces decimos eso. Yo tenía un pastor que ya está caminando en las calles de Oro, que decía, Sucesita, hubieras venido anoche, al diablo le agarré la cola, lo estuve pisando. Yo le digo, pastor, ayer escuché también que en otro lado también estaban pisando la cola. Entonces, debe ser también, pero dígame una cosa, el diablo es solo uno, no es omnipresente, no puede estar en todo lado. Entonces, ¿quiénes son los que nos oprimen? ¿Quiénes son los que nos atacan? ¿Quiénes son las personas o todo lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Quiénes son? Son los demonios, son los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Ellos son los que nos van apretando, los que nos van ajustando, los que nos van haciendo la vida cuadritos. Ellos son. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Nosotros entendemos eso. ¿Y el diablo? Entonces, ¿dónde está? Entonces, ¿el diablo dónde está? Bueno, ni idea tengo dónde puede estar el diablo. De repente digo yo pensando en voz alta, como decía en la mañana, de repente está dando algunas charlas a las suegras para saber cómo tienen que enfrentar al hierro, no sé, digo yo, ¿no? O de repente está en Hollywood, no tengo la menor idea dónde puede estar el diablo. Pero en las Escrituras encontramos algunos nombres de algunos demonios territoriales. Y después les voy a explicar por qué les voy a dar estos nombres. Hice un estudio demonológico y saqué algunos nombres que son interesantes para saberlo, no de todos, pero algunos, para centrarnos en lo que Dios quiere darnos. Uno de ellos es, que están en las Escrituras por si acaso, es Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Y él está encargado, o mejor dicho, tiene la función, este demonio, de llevar a la gente a la glotonería. Por eso es Belcebú. Hace cebú a la gente. También a la idolatría o a la envidia. Ese es Belcebú. También está Astarot o Astarte. Es otro demonio que tiene que ver con el culto a yo, con la vanidad. Yo creo, yo pienso, yo opino, es mi opinión. Otro es Belial o Asmodeo. Tienen que ver con la lujuria, la depravación sexual. Otro es Leviatán, que es la envidia. Luego está Abadón o Apolión, que tiene que ver con las guerras, con los pleitos. Y está Mamón, que tiene que ver con la avaricia. Mamón es el demonio de repente que crea muchas cosas para decir el diezmo, la ofrenda, y está constantemente atacando eso, porque esa es la puerta, esa es la manera como el Hijo de Dios, el cristiano, va a ser bendecido. Entonces, después viene ahí uno más y les voy a explicar por qué Belfegor, el demonio Belfegor, que tiene que ver con la pereza y con la apatía. Dicho esto, estoy poniendo la base bíblica, dicho esto, quiero llevarlos al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Daniel dice, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día. En respuesta a ello, estoy aquí. Pero durante 21 días, el espíritu, príncipe del reino de Persia, me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles más importantes, y lo dejé allí con el príncipe del reino de Persia. Lo dejé peleando ahí, dice. Entonces, ¿qué quiere que ver? Hay una guerra, hay una lucha, hay una batalla en el cielo que no vemos, en el ámbito espiritual que no vemos, pero es real. Hay una lucha, hay una batalla, hay algo que realmente a nosotros nos asombra, porque podemos decir de que lo natural, sí, lo natural, pero hay lo más importante en esto que tenemos que entender, y la Biblia, las Escrituras registran algo muy importante, que existe una guerra que no se ve, pero que es real, y que nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra las personas que está sentada a tu lado, no es contra el esposo o la esposa, con la suegra, tampoco, pero está acá, es real, ¿ok? Entonces, pero si quiero seguir poniendo la base bíblica. Primero de Juan 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios, todos los que estamos aquí, y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Miren, Juan dice lo siguiente, miren, yo quiero que entiendan una cosa, yo quiero que vean algo. O sea, nosotros somos hijos de Dios, pero quiero que sepan algo. El mundo que nos rodea, como decíamos la semana pasada, el sistema que maneje el mundo, lo tiene el maligno. Lo tiene, dice acá en las Escrituras, lo tiene el maligno. ¿Quién es el maligno? Lo tiene el Satanás, lo tiene el diablo, y con todos los principados, potestades, gobernadores, las tinieblas de este siglo, que hemos leído en Efesios capítulo 6, versículo 12. Ahora, lo curioso del caso es lo siguiente, que nosotros tenemos en cantidades de versiones bíblicas, ¿no?
diferentes versiones, tenemos una tecnología que podemos ver y tenemos todos los argumentos necesarios escritos para entender eso. En la iglesia, en los discipulados, hablamos del ámbito espiritual, pero a los cristianos, a los hijos de Dios, les cuesta asimilar, abrazar y creer que es así. Porque muchas veces se escuchan, sí, pero vuelven a lo mismo. Vuelven a lo mismo. Y yo le digo, Señor, ¿qué pasa aquí? Vuelven a lo mismo. Lo curioso del caso, acá viene algo que es muy revelador. En el Antiguo Testamento, nadie hablaba de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas de este siglo, sino en el nuevo pacto. Después que Jesús ya ascendió al cielo, el apóstol Pablo lo escribe. Ahora, pero hay algo revelador. David lo sabía. David lo sabía. Y lo sabía antes de ser rey. David sabía que existía algo espiritual que era superior a lo natural. ¿Cómo lo supo? Si no tenía los escritos que nosotros tenemos y que aún teniéndole, a veces no creemos que es así. Creemos que es fantasía o algo por el estilo. Y se los quiero demostrar. Porque David, en el Salmo 17:47, dijo David al filisteo. Viene David, se va a enfrentar con Goliat, un gigante más o menos de 3,5 metros, así como Jairo, grande, ¿no? Y 3,5 metros, y David, muchachito. Y se enfrenta cara a cara. Y miren lo que le dice David. Dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Voy a contemporaneizar un poquito esto. Tú vienes a mí con armas del mundo, con armas que se ven, con armas que se pueden tocar. Tú vienes a mí con eso. Tú estás viniendo, recuerda, tú estás viniendo conmigo, pero yo vengo con armas espirituales. Yo vengo con armas que no se ven, pero que son más reales que lo que tú tienes. Son más reales que la lanza, la espada y la jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Imagínense, David sabía. La pregunta del $1,000,000, ¿cómo lo supo? Es que David era pastor de ovejas y él pasaba mucho tiempo solo. Deduzco, pienso, porque así funciona el reino de Dios, que él construyó un altar. Y en esa intimidad con Dios es que Dios le reveló cosas que a otros no revela. Es lo mismo que sucede hoy. Hoy Dios puede revelarles a ustedes todo lo que quieran. El tema está que para poder entender y poder vivir eso que David vivió aún antes de Jesús y antes de Efesios, ¿qué es lo que decía? Tienen que construir un altar. Si no construyen un altar y van todos los días a la presencia de Dios y no pasan tiempo con Él, va difícil. No va a ser fácil que puedan entender que hay un ámbito espiritual donde Dios pelea por nosotros, que no lo vemos, que no está. Pero David fue con tanta confianza y se le enfrentó. Miren, un día, cuando todavía estaban acampando en Jericó, cerca de Jericó, Josué, y deben leer la vida de Josué, es extraordinario. Josué vio estaba de pie delante de él a un hombre con una espada en la mano y se acercó y le preguntó. Imaginen qué osadía de Josué, qué valentía, porque miren lo que le pregunta en Josué 5:13. ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Se encuentra ahí, le ve a un hombre ahí con una espada ahí parado y le dice: papá, tú eres de los nuestros, eres de nuestro enemigo. Porque si eres en otras palabras, voy a parafrasear eso. Si eres de nuestros enemigos, te llegó el último momento, porque aquí quedas. ¡Qué valiente! ¿Se dan cuenta lo que hizo Josué? Y el 14 le responde: yo soy el comandante en jefe del ejército del Señor. O sea, el comandante del ejército del Señor es el mismo. ¿Por qué saco esta conclusión? Porque en Éxodo 14:14 dice lo siguiente: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos, nada más, confíen en Dios.
Y Salmos 91:11 dice, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¿Saben que cuando yo leí este pasaje bíblico, paré ahí y le dije, epa, un momentito, Señor. Acabo de descubrir este pasaje bíblico, no me había detenido a hacerlo. Dice acá que ni siquiera te lastimarás el pie. ¿Y yo? ¿Qué pasó conmigo? Si yo me rompí el pie. Y la respuesta no demoró. La respuesta no fue, demoró mucho. ¿Sabes lo que me dice? Me dice, ¿y qué estabas haciendo? Ah, Señor, jugando pelota. ¿Y a qué fuiste? A bautizar. Entonces, Señor, no digo más. No digo más. El que entendió, bueno, y el que no entendió, después se lo explica al que no entendió. Entonces, dice eso. Entonces, volviendo al tema, el comandante, capitán y general del ejército de Dios es Dios mismo. Él es el comandante, el capitán y del ejército de Dios, Él mismo. Pero también están sus ángeles, hemos leído, porque en Salmo 34:7 dice, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. A todos los que le temen. Ay, el ángel de Jehová acampa alrededor mío. ¿Le temes? No hablo de miedo, hablo de un temor, de un respeto, de una obediencia a Él. Ok, entonces, eso es lo que dice. Pero además de este ejército de Dios que Él mismo dirige, que Él es el comandante, que Él es el general, que Él es el capitán, Él mismo dirige su ejército. Hay otro ejército, les descubre, les explica. Además de ese ejército del Señor, les tengo una extraordinaria noticia. ¿Cuál es esa noticia? Está la iglesia, está su iglesia, que somos tú y yo. Que también somos del ejército del reino del cielo. Que también somos parte del ejército de Dios. ¿Cómo lo sé? Por una sencilla razón. Y tiene que grabarse este pasaje bíblico de memoria. De memoria, Lucas 10:19. Dice, les he dado autoridad sobre todos, no por algunos, no algunos, todos los poderes del enemigo. Nos ha dado autoridad sobre los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Dice así, los poderes del enemigo pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. O sea, cuando abrazamos este pasaje bíblico, lo leemos y lo hacemos parte de nuestra vida, entendemos que tenemos autoridad espiritual. Lo tenemos. La pregunta es ¿por qué nos olvidamos? Y Efesios 6:13 dice, por lo tanto, acá viene el tema, ¿por qué nos olvidamos? Efesios 6:13, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para resistir al enemigo en el tiempo del mal. Ahí quiero detenerme un poquito. Dice lo siguiente, vamos a leerlo con ustedes. Por lo tanto, pónganse todas las piezas, toda la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. ¿Se ponen las armaduras? ¿Cuáles son las armaduras? ¿Se visten todos los días? ¿Le dan tiempo a Dios más que a cualquier otra cosa? Cuando tienen los espacios libres, ¿a qué le das más tiempo? ¿Se dan cuenta? Dice acá, pero hay un detalle. Dice, para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. O sea, malos tiempos van a haber. Sí o sí. Van a haber. Porque es parte del proceso, parte del examen. Los que están en cuarto año, a fin de año para pasar a quinto, tienen que pasar un examen. Si no, no pasan. Pero ya hemos hecho todo el año, sí, pero hay un examen final. Igual es en una universidad, en cualquier lugar, hay un examen para pasar a otro nivel. Y eso es lo que sucede. Dice que hay que estar listos y preparados para resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, dice, así, después de la batalla, eso quiere decir que va a haber una batalla, va a haber una lucha, va a haber una guerra, todavía seguirán de pie firmes.
Ahora, hemos entendido hasta aquí porque ustedes son unos alumnos realmente super, ultra, archi inteligentes. Se ha entendido que hay gobernadores, principados y autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo, ¿no? Ese es el ejército del diablo, ese es el ejército de las tinieblas. Satanás dirige su ejército y a todos sus demonios. Pero también están, en medio de todos ellos, hay algo que no nos hemos dado cuenta. También, así como el ejército de Dios está su iglesia, en el ejército de Satanás, de las tinieblas, están las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Parece que se refiere a personas aquí en la tierra que están siendo usadas para el ejército de las tinieblas. En ese rubro podemos poner a satanistas. Obviamente, ellos son abiertamente. En ese rubro podemos poner de repente a los brujos. En ese rubro, ¿qué dicen ustedes? Yo soy democrático. No sé si los ponemos a las suegras o no, pero no sé. Ustedes dependen. Pero también a todos los que se oponen a la iglesia de Jesucristo y a los planes de Dios. Otras personas dicen a los carnales y a aquellos que realmente no quieren consagrarse. Esos también pertenecen al ejército de las tinieblas. Son usados por ellos incluso sin darse cuenta. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta lucha y cuál es el objetivo de las tinieblas con respecto a la iglesia y a nosotros? El objetivo de Satanás, y quiero que tengan esto, es dividir. Y grábense esto, quiero que eso quede bien grabado en nosotros. El objetivo de las tinieblas, el objetivo de los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, es dividirnos. El propósito más grande del enemigo para con la iglesia es la división en todas las áreas. Y en primer lugar, dividir, separar a los matrimonios. Peleas, discordias, no ponerse de acuerdo entre los esposos. Ese es el objetivo, el divorcio. Destruir los hogares. ¿Pero por qué? Porque en realidad Satanás no está detrás de nosotros, sino detrás de nuestra descendencia, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Él está detrás de ellos, porque nosotros de otra manera vamos a reaccionar, pero cuando divide, cuando separa, cuando hace división en el hogar, ¿saben lo que sucede? ¡Trac! ¿Y quiénes sufren? Los hijos. Entonces nuestras generaciones están en peligro porque Satanás quiere dividirlos. Ahora, ¿por qué quiere dividir Satanás? ¿Cómo es que él sabe que dividiendo puede ganar? Porque él lo vivió en carne propia. Dios crea, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y empieza a crear los cielos, la tierra, dice, sea la luz y sea la luz, en el versículo 3 de Génesis, capítulo 1, pero de ahí empieza a crear todo. Crea al hombre y la mujer, el hombre y la mujer pecan, fallan, y ya en el capítulo 11 hay una degeneración increíble. Y hay un grupo que dice, queremos construir una torre, la torre de Babel, ¿han escuchado eso? Y queremos que llegue al cielo. Y dice en el capítulo 11 de Génesis, versículo 5, pero cuando Dios bajó a ver lo que estaban construyendo, dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Nada. ¿Y qué hace Dios? Ahí es donde confunde las lenguas y la gente ya no puede hablar. Pero hay una cosa, estaban unidas porque hablaban un mismo lenguaje, un mismo idioma. Por eso es determinante, mortalmente determinante, que estén en los discipulados. Si no, como iglesia no vamos a hablar el mismo idioma. Y los líderes son los primeros en que tienen que estar sentados para hablar el mismo idioma. Mañana, primero, tenemos un discipulado acá, discipulados tanto con el liderazgo como en general. Pero yo sé que mañana es feriado
y han agarrado y dicen, bueno, pero mañana es feriado. Y mucha gente había hecho plan. No me han dicho nada, nadie me dijo nada. Pero yo sé, pues, tengo el Espíritu Santo que te revela todo. Y sé que he desbaratado, de repente, al poner el discipulado un día feriado, temprano, dice el pastor, y les voy a poner un caso, ¿no? Pero ya escucharon el mensaje anterior, el mensaje de la semana pasada. Pero les voy a poner algo y les voy a decir algo. Este mes de mayo, yo en forma personal, tengo muchas cosas personales que celebrar, ¿no? La próxima semana, por ejemplo, ¿no? Es el cumpleaños de Natalie, de mi esposa. Ella cumple 19 años y no todos los años se cumplen 19 años. Claro, 19 años y este año cumplí 19 años de cristiana, pero 19 años. Pero también está el cumpleaños de mi hija, de Fabiana, este mes. Pero también está mi aniversario de boda civil y también está mi aniversario de boda donde yo puse mi matrimonio delante de Dios. Entonces tengo cosas para celebrar y hemos estado con Natalie organizando algunas cosas. Y ayer me llaman por teléfono. Justo me llaman por teléfono y casi no contesto pues, los días sábados porque estoy en todo el mensaje. Y aparte que me llamaba una persona y yo decía, no, después lo llamo. Y no sé qué me da y respondo. Aló, Pastor César, me dice. Oh, sí, pastor, ¿cómo está? Tengo una bendición para usted. Ah, sí. Dentro de 20 minutos quiero que entre a un Zoom porque viene un evangelismo global a la nación. Están buscando un representante de jóvenes. Yo le he dicho que usted, le digo, pero me dice, le mando a las 10. Ya, mándamelo, digo. Me lo mandó. No entré a las 10, no porque no quería, sino porque no tenía todavía bajado el Zoom. Le digo a Giovanni, bájame el Zoom. Me baja el Zoom como a las 10:20 y entro. Y empieza, y conocí a todos los pastores. Y estábamos en ese Zoom y dice, miren que, para resumirlo, vamos a hacer el comité para que dirijan esto porque es a nivel nacional. Y puso como candidato a 7, 8 personas. Y dijo, me parece que de repente, a ver, ¿quién puede hablar y decir algo con respecto a estos candidatos? ¿Quién de ellos puede dirigir esto a nivel nacional? Yo dije, no abro mi boca, me quedo callado, como siempre. Me quedé callado. Y viene y dice, yo propongo a tal pastor. ¿Qué dice ese pastor? Y agarra y dice, bueno, mire, yo, gracias por la intención, pero acá creo que todos están capacitados. Conozco a personas que son mejores que yo, que tienen más experiencia. Así que agarra y dice, yo no puedo, pero de repente, no sé, alguien más puede hacerlo. Y otro, mire qué habilidad, empieza uno por uno a decir, ¿puedo hablar yo? Sí. Mire, yo tampoco podría, porque veo gente capacitada y así se iban sacando uno por uno. Íbamos quedando 5, 4, 3 y quedamos 2 nada más. Y antes que hable, yo no dije, ¿qué hago, Señor, acá? Y como yo estaba con el Zoom y con el celular en altavoz, le digo a Natalie, ¿qué hago? Ni se te ocurra aceptar eso. No, yo solamente te estaba preguntando, mira que tienes discipulado lunes, jueves con los líderes ahora y todo. No, tranquila. Sí. Quedan dos. Me miraba así. Yo agarraba y le decía, Señor, quedan 2. ¿Qué estás haciendo tú? Y si el otro dice que no, yo ¿cómo voy a hacer? Y una voz que te dice adentro, ¿qué? ¿Tú también vas a decir no? ¿A que la gente conozca a Cristo? ¿También te vas a tirar la borda? ¿Vas a tirar? Señor, pero mira, ¿quién me está mirando? Mira esos ojos, decían. Y estaba ahí. Tranquilo, me dice, yo me encargo. Ok, Señor. Agarré y dice, mira, yo no puedo, y yo conozco al pastor César, yo creo que sería la persona ideal, además queda él nada más. Y apaga su micrófono. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Y el pastor que estaba coordinando y todo eso dice, ¿habrá salido? Dice las escrituras que ¿habrá algo bueno que pueda salir de Nazaret? Y yo pregunto, dice, ¿habrá algo que pueda salir del distrito de Comas? ¿De Comas? ¿Qué dice Pastor César? ¿Qué iba a decir? Tuve que aceptar. No había otra. Entonces,
Y este mes voy a estar apretado. Y mañana son 2 horas, 3 horas de servicio. Miren, las cosas de Dios están por encima de mis planes personales. Las cosas de Dios están por encima, incluso, aunque parezca absurdo, de lo que ya había planificado con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Está por encima de todo el propósito de Dios. Entonces, mucha gente puede de repente decir, oh, no, pero es necesario. ¿Por qué razón? Porque si no hablamos el mismo idioma, no podemos tener. Si hablamos el mismo idioma y estamos unidos en pensamiento y en lo que hacemos, nada nos va a ser imposible, todo vamos a poder conseguirlo. Pero la Biblia registra eso. Entonces, Dios confundió la lengua de estos hombres para desbaratarlos completamente. Entonces, ¿por qué razón que Satanás quiere dividir la familia, quiere dividir la iglesia? Porque la familia y la iglesia unida de la mano de Dios es invencible. Por eso Él no quiere ver familias unidas. Él no quiere ver la iglesia unida. Él no quiere verla dividida. Dividir los equipos de trabajo dentro de la iglesia. Sacarnos de la iglesia. Dividirnos de los otros cristianos. Y alejarnos de Dios. División. Su arma más poderosa es la mentira. Y recordarán esta historia, ¿no? Quiero ser rápido, porque el tiempo vuela. Cuenta la historia, que se encuentran la verdad y la mentira. Se encuentran a un lado. Mira la mentira, le dice a la verdad, bonito día. La verdad saca la cabeza y mira, sí, bonito día. Y la mentira le dice, qué hermoso lago. Y agarra y mira la verdad, sí, hermoso lago. Y va la mentira y pone el pie en el lago. Uy, qué fresca está el agua. La verdad mira, se acerca al lago, toca el agua, así. Dice, está bien, tiene razón, está. Sí. ¿Qué tal si nos bañamos? Lo mira, bueno, por primera vez le estoy escuchando la mentira que dice la verdad. Creo que no hay ningún problema en que nos vayamos a bañar. Así que la verdad se quita la ropa, la mentira también se quita la ropa, dejan sus ropas allí y se van a nadar. Mientras están nadando, la mentira observa que la verdad se ha ido hasta el centro, rápidamente sale hasta la orilla, se pone la ropa de la verdad y se va. La mentira se da cuenta que ya, la verdad se da cuenta que la mentira ya no está, sale y ve la ropa de la mentira y no se quiso poner esa ropa. Y desde ese entonces, la mentira anda con una ropa de la verdad, pero es mentira. Hablamos hablando del sistema. Y la verdad anda desnuda. Y cada vez que se presenta la verdad, la gente se espanta. Porque la verdad desnuda a la persona. Y desnuda al Hijo de Dios. Y la verdad para el Hijo de Dios no es un concepto. La verdad para un Hijo de Dios es una persona divina llamada Jesús. Yo soy la verdad. Yo soy la vida, dice Jesús. Entonces es la mentira. La mentira utiliza las tinieblas para dividir. Porque es el padre de la mentira. Juan 8:44 dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Ha odiado la verdad. Odia a todo hijo de Dios que habla y camina con la verdad. Porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza. Porque es mentiroso y el padre de la mentira. Dile que no estoy. Ven, mijito, ven, acá está tu papá, dice el tío Sata, y te lo lleva. ¿Dónde fuiste? Fui a ver una amiga. Y no fuiste a ver ninguna amiga. Ven, mijita, ven para acá, papá, y yo soy tu papá. ¿Se dan cuenta que cada vez que nosotros emitimos una mentira, el tío Sata nos abraza y dice, ese mijita, ven para acá, ese mijito, venga para acá? ¿Se dan cuenta? Qué terrible es la mentira. Entonces siempre o casi siempre las tinieblas va a atacar con mentiras o medias verdades que al final son
mentiras completas. Mentiras en nuestra mente, utilizando el sistema, la filosofía, el humanismo, como dijimos la semana pasada, pero también con pensamientos como que Dios no me ama, Dios no oyó mi oración, Dios te abandonó, Dios se cansó que pidas perdón siempre por el mismo pecado, Dios, no, o si no te pone pensamientos, las tinieblas, no puedo, no creo que voy a poder, no califico, en fin. Calumnias contra ti y otras personas, chismes, celos, malentendidos, traiciones, amor al dinero, enfermedades, y todo eso tiene que ver con la mentira. Porque la gente dice, uy, el dinero te va a hacer feliz, y eso es una mentira. Oye, las enfermedades, no, Dios quiere que estés enfermo, Dios no quiere que estés enfermo. Dios me mandó esta enfermedad, Dios no manda enfermedad. Dios me mandó esto, es mentira, entonces son mentiras. Él lanza dardos ¿a dónde? A la mente. Porque Efesios 16 dice, además de todo eso, levanten escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. O sea, vuelvo a repetir. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Te manda flechas encendidas, llenos de odio, de rencor, de resentimiento, de rechazo, te manda. Esas flechas encendidas, dardos, es lanzada a la iglesia, es lanzada a las personas, en la mente del cristiano. Acá, te manda. Y trabaja bastante con nuestro pasado. Ah, tú no puedes. Conmigo trabajó así, aunque no me di cuenta. No, tú que vas a poder, no. Mira, todo lo que hiciste tú en el mundial, no puedes, no califica. Y eso es lo que te manda. Entonces tenemos que tener el escudo de la fe ahí. Y para tener más claro esto, en Mateo capítulo 13, versículo 24, dice lo siguiente. La siguiente es otra historia que contó Jesús, nuestro modelo perfecto a seguir. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, dice, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Está escrito. Y no podemos caer en su trampa, pero caemos. ¿Cómo es que no nos damos cuenta que ese enemigo no es el hermano que tienes al lado, no es el esposo, no es la esposa, no son los hijos, no es la suegra? Vamos a soltar la suegra el día de hoy. No es la suegra, ¿ok? No es nadie, sino es el enemigo. Son las tinieblas. Y miren, yo tengo experiencias sobrenaturales, que lo he contado, pero quiero ser rápido con esto. He tenido muchas experiencias sobrenaturales, pero la máxima que tuve fue que un día yo estaba durmiendo en mi cama, ¿sí? No es un tema visión, no es un tema de sueño, es un tema real. Estaba durmiendo en mi cama así. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo y en eso abro los ojos y veo a alguien parado en mi cama al frente. Literal. Un tipo más alto que yo, ni gordo ni flaco. Estaba desnudo, pero no tenía la piel de nosotros. Era una piel como de conejo, así más o menos. Y estaba así. Yo miro así, dije, ¿qué es eso? Y agarró, levantó la sábana y se metió en medio de él. Yo agarré y volteo así. ¿Qué pasa acá? Y me pongo de rodillas y me pongo a orar. De rodillas, literal, frente a la cama. Estoy orando ahí y siento que por atrás me abrazan. Digo, ¿qué es esto? Prendo la luz. ¡Ta! Todavía no tenía mucho conocimiento bíblico. Prendo la luz y empiezo a buscar la Biblia. Y mientras voy buscando la Biblia para orar, porque no me había aprendido de memoria, no me había aprendido los versículos bíblicos en los papelitos que debemos aprender, ¿no? Como los chinos, ¿no? No había aprendido la Biblia menor, estaba buscando ahí, ¿dónde está este pasaje bíblico? ¿Dónde? Y mientras buscaba nuevamente por atrás, yo decía, ¿qué es esto? Y agarré, literalmente, me puse atrás de la pared y empezaba a buscar así para que no sintiera eso. Y buscaba ahí y dije, no, voy a llamar a mi mamá. Así tal como yo dije, voy a llamar a mi mamá. Mi mamá dormía al otro cuarto. Yo todavía estaba soltero. Abro la puerta así y una voz que dice acá, y ahora se quedé Dios. Y me dijo, ¿qué? ¿Vas a buscar a tu mamá? Esto lo tienes que definir tú. Tú peleas esto, no tu mamá.
Y cuando estés lejos, tu mamá, vas a llamar a tu mamá. Entonces agarré y ¡pac! Cerré la puerta. Levanté mis mangas así, puse la canción de Rocky, tan, 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 tan. No, mentira. ¿Qué voy a poner eso? Y agarré y dije, está bien, voy a pelearlo. 2 horas, quiero resumir, 2 horas orando, me cansaba. Yo tenía un espejo ahí frente a mi cuarto, frente a mi cama, me paro así, levanto las manos y literalmente siento que nuevamente eso desaparece. Señor, lo ganamos, 2 horas. Después, en otra oportunidad igual. Mi hija mayor quería ir a una pollería, pero que estaba en el retablo, cuando el retablo era el retablo, ¿no? Lleno de discotecas. Entonces dije, no, no te vas, porque yo sé, yo estoy buscando a Dios, he salido de un ayuno de 5 días y quiere irte, no, no, no vas. Y mi hija, me quiero ir, no vas y punto, se acabó. Y no fue. Esa noche, literalmente, el mismo tipo me visita. Yo estoy durmiendo bien tranquilo y paciente ahí, como un pequeño bebé. Y en eso abro los ojos y encima tengo este tipo así, con su rodilla acá y me agarraba literal, no les miento, del cuello de la agarraba. ¿Por qué no la dejaste ir? ¿Por qué no la dejaste ir? Así. Yo le empujé así y empezó nuevamente la batalla. Literal. Después ya me empecé a estudiar las escrituras, empecé a memorizar, empecé a descubrir estos pasajes bíblicos que hoy les estoy dando a ustedes, esta enseñanza. Descubro todo eso y un día con la iglesia vamos a un paseo. Me pasé todo el día jugando pelota, que estaba re cansado. Y ese día estoy echado así y siento que algo en el ambiente nuevamente está fuerte, abro los ojos, pero ya no estaba el tipo, sino solamente vi una sombra arriba. Miré así y dije, no, mira, estoy cansado. Pero ahora sé que estoy sentado a la derecha de Dios Padre con todo poder, dominio, señoría y autoridad. Y en el nombre de Jesús te vas. Y me volteé y me quedé dormido. Nunca más se me presentó. Y cada vez que voy a una liberación, siento, acá estás, porque uno lo siente. Pero, y he ido a muchas liberaciones. Pero también tuve la experiencia con Tibi Joshua. Ya un hombre de Dios que toda la cancha del Monumental, de ahí del Estadio de la U, el mejor equipo del Perú, y estaba lleno de demonios. Y yo estaba así, miraba, yo sé lo que es eso. Y aún yo, habiendo tenido esa experiencia personal, y habiendo tenido esa experiencia que nadie lo tuvo, porque yo estuve ahí con Tibi Joshua al lado, por esas cosas que Dios me permitió estar, a mí se me olvida cuánto más a ustedes, a muchos de ustedes que no han tenido esas experiencias. Cuánto más no se les va a olvidar, si a mí se me olvida. Y por eso estoy aquí, dándoles esta enseñanza. ¿Por qué? Porque en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice, así Satanás no se aprovechará de nosotros, no se va a aprovechar de ustedes, porque ya conocemos sus malas intenciones. Ahora ya conocen las malas intenciones de él. Pero mucha iglesia no conoce las intrigas del diablo. Es más, se olviden que existe. No creen que el diablo existe. Hoy, si ni creen, a veces dicen que son cristianos y se olvidan de que Dios existe. ¿Por qué razón? Porque hacen cosas escondidas, porque piensan que Dios no lo ve. Por Dios, si no creen que Dios es omnipresente y está en todo lado y hacen cosas escondidas, ¿cómo van a creer que el diablo existe? No olviden. Por eso son presas fáciles de Satanás. Por eso es que toma la mente de esas personas y hace lo que quieren. Por eso es que toman la mente, son presas. Y cuando llegan los dardos a la mente de esa persona, porque son frágiles, empieza a ver cosas que antes no veían los demás. O si no ve nada malo, se imaginan, las inventa. Y uno empieza a engrandecer o a magnificar los errores de otras personas. Con la esposa o con el esposo. Con la esposa, ahí viene la chancletuda esa. Tiene hasta acá ya. Uy, ahí viene el panzón de mi esposo, Dios mío. ¿Qué me dio Dios? Por Dios. Y empiezan ahí a mirar de repente los errores
o los defectos de los demás. Lo mismo hace en la iglesia, con el liderazgo en especial. Nos divide con chismes y con suposiciones que no se ajustan a una verdad absoluta. Y con los hermanos de la iglesia. Y cuando pasan los meses sin solucionar este tema y sigue con lo mismo, ocurre algo que quiero que sepas. Ya no eres solamente atacado, sino que te vuelves, te llenas de rencor, de celo, de envidia, de resentimiento, te deprimes, te enfermas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ya uno mismo, el dardo que Satanás te mandó, ya tú se lo mandas a otras personas. Y ya Satanás te tiene en su ejército. Ya no necesita al diablo, porque te tiene a ti, para dividir los hogares, la iglesia y los ministerios. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Ya somos ejecutores. Él tiene un aliado más en ti. Y se convierten, sin darse cuenta, consciente o inconsciente, en enemigos del reino de Dios y en enemigos de la iglesia. Porque la sin hueso es más rápido que el cerebro. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para destruir las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Y la versión Reina Valera dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, tratar de explicar lo que quisimos decir no nos va a funcionar. Tratar de dar una explicación. Yo no te dije gorda. Lo que pasa es que simplemente te dije que te vi subida de peso, nada más. Eso es todo. Y empeoramos las cosas. Yo lo voy a solucionar. ¿Cuántas veces hemos dicho? Yo lo voy a solucionar. Yo voy a hablar con él. Yo voy a hablar con ella. Yo voy a tener que intervenir en este caso. Yo voy a exhortarlo como se debe hacer. Armas carnales, yo. Lo peor que podemos hacer es casualmente eso. Tratar de razonar, tratar de explicar, tratar de debatir, tratar de batallar. O nos justificamos tratando de echarle la culpa a otra persona. Yo lo hice porque él también me hizo lo mismo. O ella también me hizo lo mismo. No, pero ¿por qué le hiciste eso? No, que se lo merecía. También me hizo lo mismo. Pero ¿no eres cristiano? ¿No eres cristiana? Sí, pero se merecía. Pero no dice la Biblia, no dice las Escrituras que hay que pagar un mal que te hacen como un bien. Sí, pero tenían que cosechar lo que sembró. Está peor que la otra persona. Y no nos damos cuenta en ese sentido. Porque nosotros nos volvemos Dios porque queremos que la otra persona pague lo que nos hizo. Y no es así. Entonces tengo que saber que como hijo, como hija de Dios, como cristiano, estoy sentado a la derecha de Dios juntamente con Cristo. Y que mi mejor campo de batalla es la oración. Vuelvo a repetir, el mejor campo de batalla que tiene un hijo de Dios es la oración. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La única espada que tenemos es la palabra de Dios. ¿Y cómo se utiliza? Orando. No hay otra manera. No existe otra manera de aplicar la palabra de Dios orando. Tengo que orar. El problema es que cuesta orar. Cuesta orar. Y tenemos que reaccionar. Porque en las reuniones de oración, cuando pueden estar, es razonable que las personas que trabajan, estudian, no llegan a la hora. Pero que haya solamente 10 personas para la oración, pudiendo estar, dejando de lado. Y dice, no, lo que pasa es que estoy cansada, ay, tengo que hacer esto, hoy. No entendió lo mortalmente serio que es la oración. Es determinante. Entonces, y otra de las armas poderosas es la alabanza y la adoración. Es otra arma poderosa. Confunden al enemigo. Pues cuando vienen pruebas, tú levantas la mano, alabas a Dios y en medio de esas pruebas los demonios se desesperan. Los demonios se aturden y dicen, ¿qué está pasando acá? Este está con prueba y levanta la mano. Y eso es cuando Satanás, cuando el diablo manda un dardo a la mente de una mujer
Y viene alguien y le dice, uy, tu marido está con otra mujer, más joven, más bonita y más delgada que tú. Y tú levantas la mano y dices, gloria a Dios, aleluya, qué bueno que mi esposo esté con otro, gloria a Dios, con una mujer más joven, más bonita y más delgada que yo. Y los demonios dicen, no puede ser. Se aturden, no puede ser, dice, ¿cómo esta mujer? Y se pelean entre ellos. ¿Cómo es posible que esta mujer sepa que su marido está con una mujer más bonita, más joven y más delgada que ella y está alabando a Dios? No puede ser. Y es bíblico, ¿eh? No, sí, no, es bíblico. Le voy a dar el pasaje bíblico, ¿creen o no? Le voy a dar el pasaje, es bíblico. Porque ustedes se ríen, pero es bíblico. Hoy van a descubrir algo. Segunda de Crónicas 20:22. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Cuando nosotros levantamos nuestras manos, ahí se inspiró Samuel Hernández. Levanto mis manos, aunque había esa canción extraordinaria. Ahí se inspiró, allí fue. Y en medio de cualquier circunstancia, por más adversa y terrible que sea, uno levanta las manos y empieza a adorar. Los demonios son torpes, son brutos. Dice, ¿qué tiene? Y se empiezan a pelear entre ellos. Se empiezan a pelear entre ellos, entre sí, y tienen que irse corriendo con el rabo entre las piernas. Tienen que irse. Estos son armas espirituales, iglesia. Estos son. No se entienden con el razonamiento. ¿Cómo es posible eso? No se entiende con el razonamiento, pero son reales. Porque tu hermano no es tu enemigo. Tu esposa no es tu enemigo. Tu vecino no es tu enemigo. Tu jefe, por más que no es tu enemigo, por más que te haga la vida de cuadrito. Y hoy día vamos a hablar bien. La suegra tampoco es tu enemigo, aunque parece. Tampoco es tu enemigo. No son nuestros enemigos. Y a veces nos confundimos y no tomamos las armas espirituales que tenemos para vencer todo ello. Gálatas 20:20 dice lo siguiente: en realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Y ya no soy el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios. Pero quiero que lo volvamos a leer juntos, pausada. En realidad, también yo he muerto en la cruz. Pregunta del $1.000.000. ¿Has muerto en la cruz de verdad? Junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive. ¿Seguro? ¿Segura? No es que yo pienso así. Es que yo creo así. Es que yo siento así. Es que yo decidí así. No vive Jesús, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios. Este es otro level. Este es otro nivel a que nos llamó Dios, a que vivamos. Este es el nivel que Dios quiere que vivamos. Ya no hacemos las cosas con nuestras fuerzas. Ya no hacemos las cosas en la carne. Ya no hacemos las cosas guiados por lo que pienso, siento, creo, sino guiados 100% en Jesús. 100% guiado por Jesús. Tomo decisión, porque el que vive en mí es Jesús. Entonces, a partir de allí, yo siempre tendría que decir, ¿qué haría Jesús aquí? No lo metas a Jesús. Sí tienes que meterlo. No, pero ¿cómo? No, si no vive en ti, pues. No vive en ti. En todo, en todo. Yo hoy vine vestido así. Pero le preguntaba, Señor, ¿cómo voy vestido? ¿Me voy con un polo? No, si te bendijeron con esa camisita, anda con esa camisita. Pero todo lo tienes que preguntar a Jesús. Yo sé, porque es otro nivel que tenemos que vivir. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué respondería Jesús? ¿Qué decisión tomaría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? Entonces, si dejamos que sea Cristo el que vive en nosotros, porque Jesús es vida, no es que Él
va a dar vida. Él es vida. Jesús es paz. Mi paz os doy. No es que Él tiene paz, Él es paz. Jesús es verdad, no es que Él tiene verdad. Y eso no lo entendemos muchas veces. Entonces, si no tenemos a Jesús, el que vive acá, y decidimos de acuerdo a Jesús, paz no vas a tener. Porque Él es la paz. No es que Él tiene paz, mi paz os doy. Nadie, mi paz es de Él. Es lo que Él tiene, mi paz os doy. Y cuando Cristo ve a través de nosotros, empieza a mirar a través de nosotros, entendemos quién realmente es nuestro enemigo. Y no es la mamá, no es el papá, no es la esposa, no es el esposo, no es aquel o aquella que te hace la vida cuadritos, sino son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Ahí te das cuenta de que estabas cometiendo un error. Y Gálatas 6:9 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No te canses de hacer el bien. No te canses de seguir perdonando. No te canses de seguir amando, de seguir ayudando, de seguir sirviendo, de seguir sembrando. No te canses, porque eso es lo que haría Jesús, si es que Jesús vive en ti. Eso haría Jesús. En 1 de Juan 4:21 dice: Jesucristo nos dio este mandamiento: amen a Dios y ámense unos a otros. Pero difícil que se deje amar, ámalo. Yo sé que hay personas bastante difíciles, pero es lo que nos llamó. Entonces nosotros amamos a las personas como Dios nos ama a nosotros. Y uno sabe que llegó a este nivel porque ama lo que antes no amaba. ¿A quiénes no amé en el pasado? No tienen ni idea. Yo los miro y le digo: Señor, ten misericordia. Oro por esas personas. Yo lo he hecho. Sé que no es fácil, pero se puede. Sí se puede. Estoy más que seguro que muchos de nosotros hemos estado luchando con armas carnales, naturales, humanas, y no con las armas de Dios, que el día de hoy Dios nos ha enseñado. Y hemos estado viendo como nuestro enemigo, que no es tu enemigo, a las personas. Mi lucha no es contra mi esposa, no es contra mi hermano, no es contra una persona que me hace la vida cuadritos, que no me deja en paz. La Biblia registra de que una de las cosas más difíciles que pasó el pueblo de Israel no fue cuando le atacaron, porque los filisteos y todos sus enemigos nunca lograron derrotarlo. ¿Saben cuál fue el momento más fatal para el pueblo de Israel? Cuando fueron atacados por dentro, cuando se dividieron, y unas tribus fueron al norte y otras tribus fueron al sur. Nunca más se volvieron a unir. Tenemos que tener una sola idea, un solo pensamiento. Tenemos que ser uno. El enemigo no es el que está a tu lado. El enemigo no son las personas. Y lo primero que va a querer hacer el enemigo es dividir los matrimonios, las relaciones entre amigos, los ministerios, las amistades. Y eso no debemos permitirlo. Y una de las cosas que es importante como iglesia para hablar el mismo idioma es esforzarnos y entregarnos constantemente al discipulado para hablar un solo lenguaje. No podemos estar divididos. Yo pienso así, estás dividido. Por eso es determinante los discipulados, para que Satanás no gane ventaja. Es determinante. De repente hemos estado luchando con armas carnales, humanas, con la filosofía humana que lo tenemos acá en el cerebro, y no con las armas del Señor. Así que el día de hoy los invito a ponerse de pie, por favor.
Dile al que está a tu lado, tú no eres mi enemigo. No eres mi enemiga. Aunque pareciera que eres mi enemigo, aunque pareciera que eres mi enemiga, no eres mi enemigo. A partir de hoy voy a orar por ti de manera diferente. Vamos a orar ahí. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo. Sabes, papá, de repente hemos estado luchando con armas humanas. Hemos estado luchando sin darnos cuenta con armas carnales. Hemos querido solucionar los problemas a nuestra manera y no con las armas poderosas que derriban fortalezas. Perdónanos, Señor. Hemos visto a la persona y hemos pensado que la persona que está a nuestro lado, que nos hace la vida cuadrito, que de repente no coincidimos en muchas cosas, es nuestro enemigo, y no es así. Esa persona no es mi enemigo. Mis enemigos son potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y ellos ya están bajo mis pies. Tengo autoridad de parte de Dios, como dice el libro de Lucas 10:19. Jesús me dio autoridad sobre todos los poderes espirituales que gobiernan este mundo. Y en esta hora yo te pido que me hagas entender. Perdóname porque hemos estado actuando de manera que no se ajustan a la verdad bíblica. Pero en esta noche te agradecemos por tu palabra, por tu enseñanza, que nos hace ver que no es nuestro enemigo una persona, sino quienes gobiernan a esa persona, consciente o inconscientemente. Padre, gracias por cada una de las personas que en esta noche tú has traído. Los bendigo, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo tome el control de cada uno de ellos y que, Señor, a partir de hoy sepa que su enemigo no es una persona. Nuestra lucha no es contra los seres humanos. Y a partir de hoy tomaremos las armas espirituales para salir vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Señor, tú que bendices a tu pueblo y le brindas la paz. Jesucristo cambia. Perú, tierra bendita. Salmo 20.